Buenos días, hijo de la luz, hija preciosa del Altísimo. En este momento tan especial de la mañana, cuando el sol apenas comienza a desperezarse y los primeros rayos de luz divina tocan tu rostro, el arcángel Miguel me ha despertado con una revelación que no puede esperar ni un segundo más. Me levantó de mi descanso con una urgencia celestial, con esa fuerza poderosa que solo Él posee cuando algo importante está por suceder en la vida de sus hijos protegidos. Escúchame muy bien, porque lo que voy a revelarte en estos próximos minutos puede cambiar completamente el rumbo de tu día laboral. El arcángel Miguel dice que en tu lugar de trabajo, en ese ambiente donde pasas tantas horas de tu vida, donde depositas tu esfuerzo y tu dedicación, se están moviendo fuerzas oscuras que buscan dañarte, traicionarte, hacerte caer. Pero también dice que hay una protección matinal tan poderosa, tan efectiva, que te hará completamente intocable ante cualquier traición, ante cualquier plan malévolo que hayan forjado contra ti. El arcángel Miguel me mostró en visión cómo algunos de tus compañeros de trabajo, esos que te saludan cada mañana con una sonrisa falsa, esos que aparentan ser tus amigos, están tramando algo contra ti. Vi cómo se reúnen en los pasillos, cómo murmuran tu nombre con intenciones maliciosas, cómo planean sabotear tus proyectos, cómo buscan maneras de hacerte quedar mal ante tus superiores. Pero el Señor de los ejércitos celestiales, el guerrero más poderoso del reino de Dios, tiene preparada una estrategia de protección que los dejará completamente desarmados. Si despertaste esta mañana con una sensación extraña en el pecho, si sentiste esa inquietud inexplicable que te hizo abrir los ojos antes de que sonara tu alarma, es porque tu espíritu ya estaba recibiendo las señales de alerta que el arcángel Miguel estaba enviándote. Tu alma, conectada con las frecuencias celestiales, ya sabía que algo se estaba moviendo en el plano espiritual relacionado con tu trabajo. Si anoche tuviste pesadillas donde te veías corriendo, perseguido por sombras, o soñaste que llegabas tarde al trabajo, o que te despedían sin razón aparente, esos no eran simples sueños producto de tu imaginación. Eran revelaciones proféticas que tu espíritu estaba recibiendo sobre los planes que el enemigo tiene contra tu estabilidad laboral. El arcángel Miguel dice que cuando los hijos de Dios están conectados espiritualmente, sus sueños se convierten en ventanas hacia el mundo invisible, donde se libran las batallas más importantes. Si en este momento, mientras escuchas estas palabras, sientes un nudo en el estómago al pensar en llegar a tu trabajo, si hay nombres específicos de compañeros que vienen a tu mente y te generan desconfianza, si tienes esa corazonada de que algo no está bien en tu ambiente laboral, es porque el Espíritu Santo está confirmando en tu interior todo lo que el arcángel Miguel me ha revelado sobre tu situación. Pero tranquilo, hijo mío, tranquila, hija preciosa, porque el mismo arcángel Miguel que me despertó para advertirte sobre estos peligros, también me ha dado la solución más poderosa que existe. Me ha entregado una oración matinal tan efectiva, tan llena de poder celestial, que cuando la pronuncies con fe, cuando la declares con autoridad, creará un escudo invisible alrededor de tu persona que hará que cualquier plan malévolo se devuelva contra quienes lo enviaron. El arcángel Miguel dice que esta protección matinal debe activarse antes de que salgas de tu casa, antes de que pongas un pie fuera de tu hogar sagrado, porque tu hogar es tu fortaleza, es tu lugar de poder, es donde tu fe se conecta directamente con el trono de Dios.
Desde ahí es donde debes enviar tu declaración de guerra espiritual contra todas las fuerzas que se han levantado contra tu trabajo. Ahora mismo, mientras estas palabras penetran en tu corazón, el arcángel Miguel está parado a tu lado derecho. No lo puedes ver con tus ojos físicos, pero él está ahí, con su espada flamígera desenvainada, con su armadura brillante reflejando la gloria de Dios, con sus alas poderosas extendidas sobre ti como un manto de protección. Él está esperando que actives tu fe, que pronuncies las palabras sagradas que te voy a enseñar, para poder actuar con toda su autoridad celestial en tu favor. Repite conmigo estas palabras sagradas que el arcángel Miguel me dictó palabra por palabra durante la madrugada. Dilo con fuerza, dilo con convicción, dilo como si tu vida dependiera de ello, porque en el mundo espiritual, las palabras que pronunciamos con fe tienen el poder de mover montañas, de cerrar bocas de leones, de hacer que los planes del enemigo se conviertan en polvo. Señor Jesús, en este momento sagrado de la mañana, invoco el poder y la protección del arcángel Miguel sobre mi trabajo. Declaro que ninguna traición prosperará contra mí, que ningún plan malévolo tendrá éxito, que ninguna palabra maliciosa podrá dañar mi reputación. Arcángel Miguel, guerrero poderoso de Dios, te pido que camines delante de mí cuando entre a mi lugar de trabajo, que te pares detrás de mí cuando esté en reuniones, que cubras mis palabras cuando hable, que protejas mis proyectos cuando los presente. Esta oración, hijo mío, esta declaración poderosa, debe salir de lo más profundo de tu corazón. No la digas como una simple repetición de palabras, sino como un decreto espiritual que estás enviando directamente al trono de Dios. Imagínate que cada palabra que pronuncias se convierte en una flecha de luz que atraviesa los cielos y llega hasta la presencia del Altísimo. El arcángel Miguel me mostró cómo funciona esta protección en el mundo invisible. Cuando tú pronuncias estas palabras con fe genuina, inmediatamente se activa lo que él llama el protocolo de guerra celestial. Miles de ángeles guerreros reciben la orden de movilizarse hacia tu lugar de trabajo. Se posicionan estratégicamente en cada rincón, en cada oficina, en cada pasillo donde tú vas a transitar durante el día. Estos ángeles tienen una misión muy específica: confundir a tus enemigos, hacer que sus planes se enreden, que sus palabras se vuelvan contra ellos mismos, que cuando traten de hablar mal de ti, sus lenguas se traben, que cuando intenten sabotear tu trabajo, cometan errores que los expongan ante todos. El arcángel Miguel dice que la justicia divina siempre actúa, pero necesita que nosotros la activemos a través de la oración y la fe. Continúa repitiendo conmigo: Arcángel Miguel, tú que venciste a Satanás en la batalla celestial, tú que tienes autoridad sobre todos los demonios y espíritus malignos, te ordeno en el nombre de Jesús que ates toda lengua viperina que se levante contra mí en mi trabajo. Que toda palabra de traición se devuelva multiplicada contra quien la envía. Que toda estrategia malévola se convierta en bendición para mi vida. Quiero contarte la historia de David, ese joven pastor que se convirtió en el rey más poderoso de Israel, porque su experiencia tiene mucho que enseñarte sobre cómo manejar las traiciones en el ámbito laboral. Cuando David trabajaba en el palacio del rey Saúl, cuando tocaba su arpa para calmar los tormentos del rey, había muchos cortesanos que lo envidiaban, que no soportaban ver cómo un simple pastorcito había ganado el favor real. Estos hombres, llenos de celos y envidia, constantemente le susurraban mentiras al oído del rey Saúl sobre David.
Le decían que el joven estaba planeando una rebelión, que estaba ganándose el corazón del pueblo para quitarle el trono, que no se podía confiar en él. Exactamente igual a lo que está pasando en tu trabajo, donde hay personas que no pueden soportar ver tu progreso, tu dedicación, tu favor con los superiores. Pero David tenía algo que lo hacía intocable: una relación directa con Dios. Cada mañana, antes de ir al palacio, David se levantaba muy temprano y buscaba el rostro del Señor. Oraba, adoraba, declaraba protección sobre su día. Y una y otra vez, Dios lo libró de todas las trampas que le tendían. Cuando el rey Saúl le lanzó la lanza para matarlo, David la esquivó sobrenaturalmente. Cuando lo enviaron a batallas peligrosas esperando que muriera, David regresaba victorioso. El mismo Dios que protegió a David de las traiciones en el palacio real es el mismo Dios que hoy quiere protegerte de las traiciones en tu oficina, en tu fábrica, en tu negocio, en cualquier lugar donde desarrolles tu trabajo. El mismo arcángel Miguel que peleaba las batallas invisibles por David es el mismo que hoy quiere pelear por ti. Repite nuevamente conmigo esta declaración poderosa. Señor, así como protegiste a David de la lanza de Saúl, protégeme de las palabras hirientes de mis compañeros. Así como libraste a David de todas las trampas, líbrame de todos los planes malignos que han forjado contra mí. Que tu favor me cubra como un escudo, que tu gracia me haga intocable ante cualquier ataque. El arcángel Miguel me reveló que hay 3 tipos de traiciones que se están preparando contra ti en tu ambiente laboral. La primera es la traición de la palabra, donde tus compañeros van a tergiversar todo lo que digas. Van a sacar de contexto tus comentarios. Van a usar tus propias palabras para hacerte quedar mal ante tus jefes. Pero cuando tú activas esta protección matinal, el arcángel Miguel pone un sello divino sobre tu boca, hace que tus palabras sean sabias, que todo lo que digas sea de edificación y no de destrucción. La segunda traición es la del trabajo mismo, donde van a intentar sabotear tus proyectos. Van a esconder información importante que necesitas. Van a hacer que llegues tarde a reuniones importantes. Van a crear obstáculos para que no puedas cumplir con tus responsabilidades. Pero el arcángel Miguel dice que cuando su protección está activa sobre tu vida laboral, él mismo se encarga de que tengas acceso a toda la información que necesitas, de que estés en el lugar correcto en el momento correcto, de que tus proyectos prosperen a pesar de cualquier obstáculo. La tercera traición es la más peligrosa, la traición de la confianza. Son esas personas que se acercan a ti fingiendo amistad, que te hacen confidencias para que tú también se las hagas a ellos, y luego usan esa información íntima para dañarte. El arcángel Miguel me mostró cómo estas personas operan como espías del enemigo, buscando tus puntos débiles, tus temores, tus inseguridades, para luego atacarte precisamente en esas áreas vulnerables. Pero escúchame bien, porque esto es muy importante. Cuando tú tienes la protección del arcángel Miguel activada sobre tu vida, desarrollas lo que la Biblia llama discernimiento de espíritus. Comienzas a percibir las verdaderas intenciones de las personas. Puedes sentir cuando alguien se te acerca con segundas intenciones. Tu espíritu se inquieta cuando estás frente a personas que no son genuinas contigo. Recuerdo el testimonio de una hermana de Colombia que me escribió hace algunos meses. Ella trabajaba en una empresa donde había un grupo de mujeres que constantemente hablaban mal de ella. Le inventaban chismes, le atribuían errores que no había cometido.
Trataban de indisponerla con el jefe. Esta hermana se levantaba cada mañana llorando, con temor de ir a trabajar, sintiéndose completamente indefensa. Un día escuchó un mensaje similar a este, donde hablábamos sobre la protección laboral del Arcángel Miguel. Decidió poner en práctica todo lo que le enseñamos. Cada mañana, antes de salir de su casa, se ponía de rodillas y activaba esta misma oración que te estoy enseñando. Declaraba protección sobre su trabajo. Pedía al Arcángel Miguel que confundiera a sus enemigos, que hiciera que sus planes se volvieran contra ellos mismos. En menos de 2 semanas, comenzaron a suceder cosas sobrenaturales en su trabajo. Las mujeres que la atacaban empezaron a tener problemas entre ellas mismas. Una fue descubierta robando material de oficina y fue despedida. Otra cometió un error grave en un proyecto importante y fue transferida a otro departamento. La tercera tuvo una discusión muy fuerte con el jefe y renunció por su propia voluntad. Pero lo más sorprendente de todo es que esta hermana no solo se libró de sus enemigos, sino que fue promovida a un cargo superior. El mismo jefe que antes dudaba de ella, comenzó a reconocer su trabajo, a valorar su dedicación, a confiarle proyectos más importantes. Hoy en día, ella es supervisora de su área y tiene un testimonio poderoso de cómo el Arcángel Miguel transformó completamente su ambiente laboral. Esta misma protección, este mismo poder, esta misma intervención sobrenatural está disponible para ti en este momento. No importa qué tan complicada sea tu situación laboral, no importa cuántos enemigos tengas en tu trabajo, no importa qué tan avanzados estén los planes malignos contra ti. El Arcángel Miguel tiene el poder de revertir cualquier situación, de convertir a tus enemigos en estrado de tus pies, de hacer que aquellos que planeaban tu caída sean testigos de tu promoción. Declara conmigo una vez más: Arcángel Miguel, guerrero invencible de Dios, yo activo tu protección sobre mi trabajo en este día. Que ninguna traición prospere, que ningún plan malévolo tenga éxito, que ninguna palabra maliciosa pueda dañarme, que todos los que se levanten contra mí sean avergonzados y confundidos. Que tu espada flamígera corte toda atadura, que tu escudo divino me cubra de toda flecha del enemigo. El profeta Daniel también enfrentó traiciones en su ambiente laboral. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, tuvo que trabajar en el palacio del rey Nabucodonosor, junto con otros funcionarios que lo odiaban por ser extranjero y por tener el favor del rey. Estos hombres constantemente buscaban maneras de hacerlo caer, de encontrar algún error en su trabajo, alguna falta que pudieran reportar al rey. La Biblia dice que buscaron ocasión contra Daniel en cuanto al reino, pero no pudieron hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron estos varones: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjate bien en este detalle tan importante. Los enemigos de Daniel no pudieron encontrar ninguna falta en su trabajo porque él era fiel, porque era excelente en todo lo que hacía, porque tenía la protección divina activada sobre su vida laboral. Esto mismo es lo que va a suceder contigo cuando apliques esta protección matinal del Arcángel Miguel. Tus enemigos van a buscar errores en tu trabajo y no van a encontrar ninguno. Van a tratar de acusarte de algo y no van a tener evidencias. Van a intentar desprestigiarte y sus propias palabras se van a volver contra ellos. Pero la historia de Daniel no termina ahí.
Sus enemigos, al no poder atacarlo por su trabajo, decidieron atacarlo por su fe. Convencieron al rey de que firmara un decreto prohibiendo orar a cualquier dios que no fuera el rey mismo. Sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Sabían que jamás iba a dejar de buscar a su Dios. Entonces pensaron que finalmente habían encontrado la manera de destruirlo. Sin embargo, Daniel no se intimidó. Siguió orando como siempre lo había hecho. Siguió buscando el rostro de Dios cada mañana. Siguió activando la protección celestial sobre su vida. Y cuando lo echaron al foso de los leones como castigo, el mismo Dios que había protegido su trabajo, ahora protegió su vida. El arcángel Miguel cerró la boca de los leones, y Daniel salió ileso de esa prueba terrible. Pero aquí viene la parte más poderosa de esta historia. El rey, al ver el milagro, mandó a echar a los leones a todos los que habían acusado a Daniel. Los mismos hombres que planearon su destrucción fueron destruidos por sus propios planes. Esta es la justicia divina en acción. Esta es la venganza del Señor, obrando a favor de sus hijos fieles. El arcángel Miguel me dijo que esta misma justicia divina va a operar en tu situación laboral. Aquellos que están planeando traicionarte, que están buscando maneras de hacerte daño, que están tramando tu caída, van a ser alcanzados por sus propios planes malignos. Sus propias trampas se van a convertir en su perdición. Sus propias palabras se van a volver contra ellos. Sus propias estrategias van a ser su ruina. Repite conmigo esta declaración profética. Señor, así como libraste a Daniel del foso de los leones, líbrame de todas las trampas que han preparado contra mí. Que mis enemigos caigan en el hoyo que cavaron para mí, que sus propios planes se vuelvan contra ellos, que experimenten en carne propia el mal que quisieron hacerme. Que tu justicia divina se manifieste poderosamente en mi trabajo. Ahora quiero enseñarte exactamente cómo debes aplicar esta protección cuando llegues a tu lugar de trabajo. El arcángel Miguel me dio instrucciones muy específicas sobre los pasos que debes seguir para mantener activo este escudo espiritual durante toda tu jornada laboral. Primero, cuando estés llegando a tu trabajo, antes de entrar al edificio, antes de saludar a cualquier persona, haz una oración silenciosa pidiendo al arcángel Miguel que vaya delante de ti. Visualízalo con su espada flamígera abriendo camino, cortando toda atadura espiritual, disipando toda nube de negatividad que pueda estar esperándote. Imagínalo parado en la entrada principal como un guardián celestial que examina a cada persona que se acerca a ti. Segundo, cuando llegues a tu área de trabajo, a tu escritorio, a tu estación de labor, rocía mentalmente sangre de Cristo sobre tu espacio. No tienes que hacer esto físicamente, pero sí espiritualmente. Declara en tu mente: cubro este lugar con la sangre preciosa de Jesucristo. Aquí no puede entrar ningún espíritu maligno, ninguna energía negativa, ninguna influencia destructiva. Este es territorio sagrado protegido por el arcángel Miguel. Tercero, cada vez que tengas que interactuar con alguien que sabes que no te tiene buenas intenciones, cada vez que te encuentres con esas personas que sospechas que están tramando algo contra ti, activa mentalmente lo que el arcángel Miguel llama el protocolo de discernimiento. Pídele que te revele las verdaderas intenciones de esa persona, que te muestre si viene con segundas intenciones, que te dé sabiduría para responder correctamente. Cuarto, cuando estés en reuniones importantes, cuando tengas que presentar proyectos, cuando tengas que tomar decisiones cruciales,
invoca silenciosamente la presencia del Arcángel Miguel a tu lado. Pídele que ponga las palabras correctas en tu boca, que te dé claridad mental, que haga que tus ideas sean bien recibidas, que confunda a cualquiera que trate de sabotear tu presentación. Quinto, si en algún momento durante el día sientes que el ambiente se pone tenso, si percibes que hay murmuración en tu contra, si notas que tus compañeros están actuando de manera extraña contigo, inmediatamente activa la oración de emergencia que te voy a enseñar. Arcángel Miguel, despliega ahora mismo tu escudo protector sobre mí. Que toda palabra maliciosa se devuelva a quien la envía. Que todo plan malévolo se desbarate en este momento. Que tu poder sobrenatural me haga intocable ante cualquier ataque. El Arcángel Miguel me mostró también cómo funciona la protección durante las conversaciones. Cuando alguien se acerque a ti con intenciones de sacarte información para usarla en tu contra, cuando traten de hacerte caer en contradicciones, cuando busquen que digas algo que puedan tergiversar después, el Espíritu Santo va a poner un filtro divino en tu boca. Vas a hablar con sabiduría, vas a responder con prudencia, vas a decir exactamente lo que conviene y nada más. Recuerdo el caso de un hermano de México que trabajaba en una empresa constructora. Había un grupo de ingenieros que lo odiaban porque él, siendo técnico, había propuesto una solución que ellos no habían visto. Y eso los hizo quedar mal ante el director general. Estos hombres comenzaron a planear su venganza. Decidieron sabotear un proyecto importante que él estaba supervisando para hacerlo responsable del fracaso. Alteraron algunos cálculos en los planos, cambiaron especificaciones en los materiales, modificaron fechas de entrega. Todo con el propósito de que cuando llegara el momento de la construcción, todo saliera mal y él apareciera como el culpable. Era un plan muy elaborado, muy sutil, muy difícil de detectar, pero este hermano tenía la costumbre de orar cada mañana pidiendo protección laboral. Cuando escuchó sobre el poder del Arcángel Miguel en el trabajo, comenzó a aplicar estas mismas enseñanzas que te estoy compartiendo. Cada día, antes de revisar los planos, antes de supervisar la obra, pedía discernimiento divino para detectar cualquier irregularidad. Un día, mientras revisaba unos documentos, sintió una inquietud extraña en su espíritu. Era como si una voz interior le dijera: revisa de nuevo estos cálculos. Al principio pensó que era su imaginación, pero la inquietud persistía. Decidió hacer caso a esa voz interior y revisó minuciosamente todo el proyecto desde el principio. Para su sorpresa, comenzó a encontrar inconsistencias, errores que no recordaba haber cometido, modificaciones que él no había autorizado. Se dio cuenta de que alguien había estado alterando su trabajo. En lugar de confrontar directamente a los sospechosos, decidió hacer copias de seguridad de todos los documentos originales y documentar cada cambio que encontraba. Cuando llegó el día de la presentación del proyecto ante el director general, los ingenieros que lo habían saboteado estaban seguros de que todo iba a salir mal y que él iba a ser despedido. Pero este hermano, guiado por el Espíritu Santo, presentó tanto la versión alterada como la versión original, explicando detalladamente todas las modificaciones no autorizadas que había encontrado. La investigación que siguió reveló que estos ingenieros habían estado saboteando no solo a él, sino a otros técnicos de la empresa. Fueron despedidos inmediatamente, y nuestro hermano no solo conservó su trabajo, sino que fue promovido a supervisor general de proyectos. El mismo director que iba a despedirlo
terminó felicitándolo por su profesionalismo y su integridad. Esta es la protección del Arcángel Miguel en acción. Esta es la manera como Dios vindica a sus hijos cuando confían en su poder. Esta misma intervención sobrenatural está disponible para ti si activas tu fe y aplicas estas enseñanzas con constancia y determinación. Declara conmigo: Arcángel Miguel, así como protegiste a este hermano de México, protégeme a mí. Así como le diste discernimiento para descubrir las trampas, dame discernimiento para ver los planes ocultos contra mí. Así como convertiste su casi despido en una promoción, convierte mis pruebas en testimonios de victoria. Ahora quiero hablarte sobre el poder de la lengua en el ambiente laboral, porque el Arcángel Miguel me reveló que la mayoría de las batallas en el trabajo se libran a través de las palabras. Las traiciones laborales casi siempre comienzan con murmuraciones, con chismes, con comentarios malintencionados que van creando un ambiente tóxico alrededor de la persona que quieren dañar. El libro de Proverbios dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que las palabras que pronunciamos, tanto las nuestras como las que otros pronuncian sobre nosotros, tienen el poder de crear realidades en el mundo espiritual. Cuando tus compañeros hablan mal de ti, cuando inventan chismes sobre tu trabajo, cuando siembran dudas sobre tu capacidad, están enviando flechas espirituales que buscan dañar tu reputación y tu estabilidad laboral. Pero el Arcángel Miguel me enseñó que existe un antídoto poderoso contra este tipo de ataques: las declaraciones proféticas matutinas. Cuando tú te levantas cada mañana y declaras bendición sobre tu trabajo, cuando profetizas favor divino sobre tu día laboral, cuando decretas protección sobre tu reputación, estás creando un escudo de palabras positivas que neutraliza completamente las palabras negativas que otros puedan enviar contra ti. Es como si estuvieras construyendo una fortaleza de declaraciones divinas alrededor de tu vida laboral. Cada palabra de fe que pronuncias se convierte en una piedra de esa fortaleza. Cada decreto profético se convierte en una muralla de protección. Cada oración matutina se convierte en una torre de vigilancia desde donde el Arcángel Miguel puede detectar cualquier ataque que se acerque. Repite conmigo esta declaración poderosa sobre tu lengua y sobre las lenguas que se levantan contra ti. Señor Jesús, santifica mi lengua para que solo hable palabras de vida, palabras de bendición, palabras que edifiquen y no que destruyan. Y sobre toda lengua que se levante contra mí en juicio, yo la condeno. Que toda palabra maliciosa se devuelva vacía, que todo chisme se desvanezca como humo, que toda murmuración se convierta en bendición para mi vida. El profeta Isaías recibió una revelación poderosa sobre esto cuando tuvo su encuentro con Dios en el templo. Cuando vio la gloria del Señor, lo primero que dijo fue: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías entendió que antes de poder ser usado por Dios, antes de poder recibir revelaciones divinas, antes de poder profetizar correctamente, necesitaba que su boca fuera purificada. Entonces uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar y tocó su boca, diciendo: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Esta misma purificación de la boca
es lo que necesitas para que tu protección laboral sea efectiva. Necesitas pedirle al Señor que purifique tu lengua, que santifique tus palabras, que haga que todo lo que salga de tu boca sea de edificación y no de destrucción. Porque si tú mismo participas en chismes, si tú también murmuras contra otros, si tus palabras llevan veneno, entonces estás debilitando tu propia protección espiritual. El arcángel Miguel me dijo que una de las razones por las que algunos creyentes no ven resultados en sus oraciones de protección laboral es porque ellos mismos están contaminando su ambiente con palabras negativas. Hablan mal de sus jefes, critican a sus compañeros, se quejan constantemente de su trabajo y luego se preguntan por qué no tienen paz en su ambiente laboral. Pero cuando tú decides ser diferente, cuando tomas la determinación de que tu boca solo va a ser instrumento de bendición, cuando decides hablar vida sobre tu trabajo en lugar de muerte, entonces el arcángel Miguel puede actuar con toda su autoridad para protegerte, porque no hay nada en ti que le dé derecho legal al enemigo para atacarte. Declara conmigo: Señor, toco mis labios con el carbón encendido de tu altar. Purifícame de toda palabra negativa, límpiame de toda murmuración, santifícame de todo chisme, que mi boca sea como manantial de vida, que mis palabras sean como miel que endulza el ambiente, que mi lengua sea instrumento de tu paz en mi lugar de trabajo. Quiero contarte también sobre el poder de la bendición en el ambiente laboral. El arcángel Miguel me reveló una estrategia que muy pocos conocen, pero que es extremadamente efectiva. Bendecir a tus enemigos. Sé que esto puede sonar contradictorio, especialmente cuando estás siendo traicionado, cuando están planeando hacerte daño, cuando están tramando tu caída. Pero escúchame bien, porque esto es muy profundo. Jesús dijo: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto no es solo un consejo moral, es una estrategia espiritual poderosa. Cuando tú bendices a alguien que te está haciendo mal, cuando oras por alguien que te está traicionando, estás activando una ley espiritual que los desarma completamente. Es como si estuvieras echando carbones encendidos sobre su cabeza, como dice la Escritura. Tu bendición los confunde, tu oración por ellos neutraliza sus ataques. Tu favor hacia ellos hace que el Espíritu Santo comience a trabajar en sus corazones para convencerlos de pecado, para mostrarles que están actuando mal, para cambiar sus intenciones maliciosas. El arcángel Miguel me explicó que cuando tú respondes al mal con bien, cuando devuelves bendición por maldición, estás operando en un nivel espiritual superior al de tus enemigos. Ellos están operando desde el odio, desde la envidia, desde el resentimiento, que son emociones de baja frecuencia espiritual. Pero tú estás operando desde el amor, desde el perdón, desde la compasión, que son emociones de alta frecuencia espiritual. En el mundo invisible, las frecuencias altas siempre vencen a las frecuencias bajas. Es una ley espiritual inmutable. Cuando tú mantienes tu corazón en amor y perdón, cuando bendices en lugar de maldecir, cuando oras en lugar de vengarte, estás creando un campo de energía espiritual tan poderoso que desarma completamente a tus adversarios. Recuerdo el testimonio de una hermana de Argentina que trabajaba en un banco donde tenía una supervisora que la odiaba sin razón aparente. Esta mujer le hacía la vida imposible, le asignaba las tareas más difíciles, la regañaba frente a otros empleados, le negaba permisos que a otros sí les daba,
Constantemente buscaba errores en su trabajo para reportarla con gerencia. La situación se volvió tan insostenible que esta hermana estaba considerando renunciar. Había perdido el sueño. Desarrolló problemas de ansiedad. Su vida familiar se estaba afectando por el estrés laboral. Un día, desesperada, se puso a orar y el Señor le habló claramente. Bendice a tu supervisora, ora por ella cada día. Pídeme que la prospere en lugar de pedirme que la castigue. Al principio le pareció imposible. ¿Cómo iba a bendecir a alguien que la estaba torturando? ¿Cómo iba a orar favor para alguien que claramente la odiaba? Pero decidió obedecer la voz de Dios. Aunque no entendiera la lógica humana detrás de esa instrucción, cada mañana, antes de ir al trabajo, se ponía de rodillas y oraba. Señor, bendice a mi supervisora, prospera su vida, dale paz en su corazón, ayúdala en sus problemas familiares, úsame para ser de bendición en su vida. Si hay algo en mí que la molesta, muéstramelo para poder cambiarlo, pero sobre todo, toca su corazón para que me trate con justicia y respeto. Los primeros días no vio ningún cambio. Su supervisora siguió tratándola mal, siguió buscando maneras de hacerla quedar mal, siguió siendo injusta con ella. Pero esta hermana persistió en la oración de bendición, confiando en que Dios sabía lo que estaba haciendo. A la segunda semana comenzaron a suceder cosas extrañas. Su supervisora llegó un día muy triste al trabajo, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. En lugar de aprovechar esa situación para vengarse, nuestra hermana se acercó y le preguntó si podía ayudarla en algo. La supervisora, sorprendida por esa muestra de compasión, le contó que estaba pasando por problemas familiares muy serios. Nuestra hermana, movida por genuina compasión, le ofreció orar por su situación familiar. La supervisora, aunque no era creyente, aceptó desesperada. Esa tarde, después del trabajo, se quedaron en la oficina y oraron juntas por la familia de la supervisora. A partir de ese día, todo cambió radicalmente. La supervisora comenzó a tratarla con respeto. Comenzó a reconocer la calidad de su trabajo. Comenzó a defenderla cuando otros empleados la criticaban. En menos de 2 meses, esta misma supervisora la recomendó para una promoción a otra área del banco, con mejor salario y mejores condiciones. Pero la historia no termina ahí. La supervisora, impactada por el testimonio de fe de nuestra hermana, comenzó a hacer preguntas sobre el Evangelio. 6 meses después, se convirtió al cristianismo y hoy en día son grandes amigas. La que fue su peor enemiga se convirtió en su mejor aliada en el trabajo. Esta es la estrategia del arcángel Miguel: convertir a tus enemigos en tus amigos a través del poder de la bendición. Esta es la sabiduría divina operando en el ambiente laboral. Esta es la manera como Dios vindica a sus hijos, no destruyendo a sus enemigos, sino transformando sus corazones. Declara conmigo esta oración de bendición para tus compañeros de trabajo, incluyendo aquellos que te han traicionado o están planeando traicionarte. Señor Jesús, bendigo a cada persona que trabaja conmigo. Bendigo especialmente a aquellos que me han hecho daño o están planeando hacérmelo. Toca sus corazones, cambia sus intenciones, conviértelos de enemigos en amigos. Úsame para ser canal de tu amor en sus vidas. Que vean a Cristo en mí y sean atraídos a ti. Ahora quiero enseñarte sobre la autoridad espiritual que tú tienes como hijo de Dios en tu ambiente laboral.
Muchos creyentes no entienden que no somos víctimas indefensas de las circunstancias. No somos peones que otros pueden mover a su antojo. No somos esclavos de los caprichos de jefes injustos o compañeros maliciosos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y esa identidad nos da una autoridad espiritual tremenda. El arcángel Miguel me reveló que cuando tú entiendes quién eres en Cristo, cuando comprendes la autoridad que Jesús te delegó, cuando caminas en la conciencia de tu identidad real, proyectas una presencia espiritual que hace que otros te respeten automáticamente, incluso sin entender por qué. Jesús dijo: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta potestad, esta autoridad, no es solo para echar fuera demonios o sanar enfermos. También es para dominar sobre las fuerzas espirituales que operan en tu ambiente laboral, para tener control sobre las situaciones que otros tratan de usar para dañarte. Cuando tú llegas a tu trabajo con la conciencia de que eres embajador del reino de los cielos, cuando entiendes que representas al Dios Todopoderoso en ese lugar, cuando caminas con la seguridad de que el arcángel Miguel va delante de ti, tu misma presencia comienza a cambiar la atmósfera espiritual del lugar. Los demonios de envidia que operan a través de tus compañeros se sienten incómodos en tu presencia. Los espíritus de chisme y murmuración no pueden operar libremente cuando tú estás cerca. Las fuerzas de traición y sabotaje encuentran resistencia espiritual cuando tratan de atacarte. Tu autoridad en Cristo crea una zona de protección alrededor de tu área de trabajo, pero esta autoridad no se activa automáticamente. Tienes que declararla, tienes que ejercerla, tienes que caminar conscientemente en ella. Cada mañana, antes de salir de tu casa, tienes que recordarte a ti mismo quién eres, a quién representas, ¿qué autoridad llevas contigo? Declara conmigo: soy hijo del Dios Altísimo, soy embajador del reino de los cielos, soy portador de la autoridad de Cristo en mi lugar de trabajo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada. Esta es mi herencia como siervo del Señor, y mi salvación de Jehová vendrá. El apóstol Pablo entendía perfectamente esta autoridad. Cuando estaba en prisión en Filipos, cuando las circunstancias parecían estar completamente en su contra, cuando humanamente hablando no había esperanza de liberación, él y Silas se pusieron a adorar a Dios a medianoche. Su adoración no fue solo un acto de fe. Fue un ejercicio de autoridad espiritual. Ellos entendían que aunque sus cuerpos estuvieran encadenados, sus espíritus eran libres, y desde esa libertad espiritual podían ejercer autoridad sobre las circunstancias físicas que los rodeaban. Su adoración creó tal impacto en el mundo invisible que la tierra tembló, las puertas de la cárcel se abrieron, y las cadenas de todos los presos se soltaron. Esta misma autoridad está disponible para ti en tu prisión laboral. Aunque te sientas atrapado por las circunstancias, aunque otros parezcan tener control sobre tu situación, aunque humanamente hablando no veas salida a los problemas que enfrentas, tu espíritu tiene autoridad para cambiar esas circunstancias a través de la adoración, la oración y las declaraciones proféticas. Cuando tú adoras a Dios en medio de la traición, cuando lo alabas a pesar de los ataques, cuando declaras su señorío sobre tu trabajo sin importar lo que esté pasando,
Estás ejerciendo una autoridad espiritual que mueve el cielo y la tierra a tu favor. El arcángel Miguel me mostró una visión de cómo se ve esto en el mundo espiritual. Cuando un hijo de Dios adora en medio de la adversidad laboral, cuando declara la soberanía de Dios sobre su situación de trabajo, inmediatamente se activa lo que él llama el protocolo de intervención divina. Miles de ángeles reciben órdenes directas del trono de Dios para movilizarse hacia esa situación específica. Se abren portales celestiales sobre ese lugar de trabajo. Se liberan decretos divinos que cambian completamente la dinámica espiritual del ambiente. Se activan coincidencias sobrenaturales que favorecen al Hijo de Dios que está ejerciendo su autoridad. Recuerdo el caso de un hermano de Perú que trabajaba en una mina donde el ambiente era extremadamente hostil para los cristianos. Sus compañeros se burlaban constantemente de su fe, le ponían apodos ofensivos, le asignaban las tareas más peligrosas esperando que tuviera un accidente. Incluso llegaron a sabotear su equipo de seguridad. La situación llegó a ser tan grave que este hermano temía por su vida física. Pero en lugar de renunciar o de responder con la misma hostilidad, decidió ejercer su autoridad espiritual. Cada día, durante su turno de trabajo, adoraba silenciosamente a Dios, declaraba protección divina sobre su vida, bendecía a sus compañeros que lo maltrataban. Una mañana, mientras trabajaba en una zona particularmente peligrosa de la mina, su equipo de seguridad falló debido al sabotaje que le habían hecho. Humanamente hablando, debería haber tenido un accidente grave, posiblemente mortal. Pero en el momento exacto del peligro, sintió como si unas manos invisibles lo jalaran hacia atrás, alejándolo del lugar donde segundos después ocurrió un derrumbe. Todos sus compañeros fueron testigos de este milagro. Vieron cómo fue protegido sobrenaturalmente, cómo algo invisible lo salvó de una muerte segura. El impacto fue tan grande que varios de ellos se acercaron para pedirle perdón por cómo lo habían tratado. Algunos incluso le pidieron que orara por ellos y por sus familias, pero lo más sorprendente vino después. El supervisor de la mina, que había sido uno de los que más lo perseguía, lo llamó a su oficina. Este hermano pensó que lo iba a despedir, pero para su sorpresa, el supervisor le dijo: «No sé qué clase de protección tienes, pero quiero que seas mi supervisor de seguridad. Si tu Dios te cuida así, necesito que cuides a mis trabajadores». En menos de un mes, pasó de ser el más despreciado a ser el supervisor de seguridad de toda la mina. Sus mismos perseguidores se convirtieron en sus subordinados. El lugar donde había sido humillado se convirtió en el lugar de su promoción. Su autoridad espiritual no solo lo protegió, sino que lo exaltó. Declara conmigo: Señor Jesús, yo ejerzo la autoridad que tú me has dado sobre mi ambiente laboral. Declaro que soy más que vencedor en todas las situaciones que enfrento. Ningún arma forjada contra mí prosperará, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que tu poder se manifieste poderosamente en mi trabajo, para que todos vean que tú eres Dios. Ahora quiero hablarte sobre el poder de la intercesión estratégica en tu lugar de trabajo. El arcángel Miguel me reveló que una de las armas más poderosas que tenemos para transformar ambientes laborales hostiles es la intercesión específica y dirigida. No se trata solo de orar por tu protección personal, sino de interceder estratégicamente por cada persona, por cada situación, por cada área problemática de tu trabajo.
La intercesión estratégica significa que tú te conviertes en un agente de cambio espiritual en tu lugar de trabajo. En lugar de ser víctima de las circunstancias, te conviertes en instrumento de Dios para transformar esas circunstancias. En lugar de simplemente sobrevivir en un ambiente tóxico, te conviertes en el antídoto que Dios usa para sanar ese ambiente. El profeta Ezequiel recibió una revelación poderosa sobre esto. Dios le dijo: «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé». Dios estaba buscando intercesores, personas que se pusieran en la brecha, que hicieran vallado espiritual para proteger la tierra. Tu lugar de trabajo necesita que tú seas esa persona que se pone en la brecha, que intercede, que hace vallado espiritual. Necesita que tú seas el intercesor que Dios puede usar para cambiar la atmósfera espiritual de ese lugar, para traer su paz donde hay conflicto, su justicia donde hay injusticia, su amor donde hay odio. Pero la intercesión estratégica requiere que tengas un mapa espiritual claro de tu lugar de trabajo. Necesitas identificar cuáles son las fortalezas espirituales que operan en ese ambiente. ¿Cuáles son los espíritus territoriales que tienen influencia sobre ese lugar? ¿Cuáles son las personas clave que necesitan transformación? El arcángel Miguel me enseñó a hacer lo que él llama mapeo espiritual laboral. Es un proceso donde tú identificas sistemáticamente todas las áreas problemáticas de tu trabajo y las conviertes en blancos específicos de intercesión. Por ejemplo, si hay un departamento donde siempre hay conflictos, tú intercedes específicamente por ese departamento. Si hay una persona que constantemente crea problemas, tú intercedes específicamente por esa persona. Si hay reuniones que siempre terminan mal, tú intercedes específicamente por esas reuniones. La clave está en ser específico, no general. En lugar de orar, «Señor, bendice mi trabajo», tú oras: «Señor, transforma el corazón de mi supervisor Juan para que deje de ser injusto conmigo. Cambia la dinámica del departamento de ventas donde siempre hay peleas. Sana la relación entre María y Carmen que está afectando todo el equipo». Cuando tú intercedes de manera específica, cuando tienes blancos claros de oración, cuando sabes exactamente por qué y por quién estás orando, tus oraciones tienen mucho más poder e impacto. Es como la diferencia entre disparar con una escopeta que dispersa los perdigones en muchas direcciones y disparar con un rifle que concentra toda su fuerza en un punto específico. Recuerdo el testimonio de una hermana de Chile que trabajaba en un hospital donde el ambiente era extremadamente tóxico. Había divisiones entre los diferentes turnos. Los médicos no respetaban a las enfermeras. Las enfermeras veteranas maltrataban a las nuevas. La administración era corrupta. Los pacientes y sus familias constantemente agredían al personal. Esta hermana había intentado cambiar de trabajo varias veces, pero por diferentes circunstancias siempre terminaba quedándose en el mismo hospital. Un día entendió que Dios la había puesto ahí no para sufrir, sino para ser instrumento de transformación. Decidió convertirse en intercesora estratégica de su lugar de trabajo. Comenzó haciendo un mapa espiritual completo del hospital. Identificó que había 3 problemas principales: orgullo y prepotencia entre los médicos, amargura y resentimiento entre las enfermeras, y corrupción en la administración. También identificó a las personas clave que tenían más influencia en cada una de estas áreas problemáticas. Cada mañana, antes de entrar al hospital, se quedaba en su auto y oraba específicamente por cada situación
y cada persona que había identificado. Señor, quebranta el orgullo del doctor Rodríguez. Dale humildad para tratar bien a las enfermeras. Sana la amargura de la enfermera López que maltrata a las nuevas. Expone la corrupción del administrador García y pon a alguien íntegro en su lugar. Pero no se quedó solo en la oración. También comenzó a actuar estratégicamente. Cuando veía conflictos entre médicos y enfermeras, ella servía como mediadora. Cuando llegaban enfermeras nuevas, ella se encargaba de protegerlas del maltrato de las veteranas. Cuando detectaba actos de corrupción, los reportaba a las autoridades correspondientes. Los cambios no fueron inmediatos, pero fueron constantes. En el primer mes, el doctor Rodríguez, que era conocido por su mal genio, comenzó a tratarla con respeto inusual. En el segundo mes, la enfermera López, que nunca hablaba con nadie, comenzó a confiarle sus problemas personales. En el tercer mes, el administrador García fue despedido por corrupción después de una investigación. Pero lo más sorprendente fue que estos cambios crearon un efecto dominó. Otros médicos comenzaron a seguir el ejemplo del doctor Rodríguez y mejorar su trato hacia las enfermeras. Otras enfermeras veteranas comenzaron a imitar a la enfermera López y ser más amables con las nuevas. El nuevo administrador que llegó implementó políticas de transparencia y respeto. En menos de un año, el hospital se había transformado completamente. El ambiente tóxico se convirtió en un ambiente de colaboración y respeto. Los conflictos disminuyeron drásticamente. La calidad del servicio a los pacientes mejoró notablemente. Y todo comenzó con una persona que decidió interceder estratégicamente en lugar de simplemente quejarse. Esta hermana no solo transformó su ambiente laboral, sino que también fue reconocida por la nueva administración y promovida a supervisora general de enfermería. El lugar que había sido su calvario se convirtió en su lugar de bendición y promoción. Declara conmigo esta oración de intercesión estratégica. Señor Jesús, me constituyo en intercesor de mi lugar de trabajo. Úsame para transformar este ambiente, para traer tu paz donde hay conflicto, tu justicia donde hay injusticia, tu amor donde hay odio. Dame sabiduría para identificar las fortalezas espirituales que operan aquí y autoridad para derribarlas. Que tu reino se establezca en mi trabajo a través de mi intercesión y mi testimonio. El arcángel Miguel también me reveló la importancia de lo que él llama la siembra espiritual en el ambiente laboral. Esto significa que tú, conscientemente, siembras semillas de bendición, de paz, de favor divino en tu lugar de trabajo, sabiendo que más adelante vas a cosechar los frutos de esa siembra. La siembra espiritual se hace de muchas maneras. Puede ser a través de palabras de ánimo que le das a un compañero desanimado. Puede ser a través de actos de servicio que haces sin esperar nada a cambio. Puede ser a través de oraciones silenciosas que haces por las personas mientras trabajas. Puede ser a través de tu testimonio cristiano que impacta a otros. Pero la siembra más poderosa es la siembra de amor incondicional. Cuando tú decides amar a las personas de tu trabajo sin importar cómo te traten, cuando decides ser amable incluso con aquellos que son groseros contigo, cuando decides ayudar incluso a aquellos que te han hecho daño, estás sembrando semillas de amor que tarde o temprano van a producir una cosecha de favor y bendición en tu vida. Jesús dijo, «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro seno».
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta es la ley espiritual de la siembra y la cosecha aplicada al ambiente laboral. Cuando tú das respeto, recibes respeto. Cuando tú das ayuda, recibes ayuda. Cuando tú das comprensión, recibes comprensión. Cuando tú das perdón, recibes perdón. Pero también funciona al contrario. Cuando tú das crítica, recibes crítica. Cuando tú das conflicto, recibes conflicto. Cuando tú das traición, recibes traición. El arcángel Miguel me dijo que muchos creyentes se quejan de que sus compañeros de trabajo los tratan mal, pero no se dan cuenta de que ellos mismos han estado sembrando semillas de negatividad en ese ambiente. Han estado criticando, quejándose, murmurando, juzgando, y luego se sorprenden cuando cosechan exactamente lo mismo que han sembrado. Pero cuando tú decides cambiar tu siembra, cuando decides sembrar solo semillas positivas, cuando te comprometes a ser canal de bendición en lugar de canal de maldición, entonces tu cosecha también cambia radicalmente. Declara conmigo: Señor, perdóname por las semillas negativas que he sembrado en mi trabajo. Perdóname por las críticas, las quejas, los juicios que he expresado. A partir de hoy decido sembrar solo semillas de bendición, de amor, de paz, de favor. Que mi presencia en mi trabajo sea como lluvia refrescante en tierra seca. Que mi testimonio sea fragancia de vida para vida. Ahora quiero enseñarte sobre el poder del ayuno estratégico para situaciones laborales difíciles. El arcángel Miguel me reveló que hay ciertas batallas espirituales en el ambiente laboral que solo pueden ganarse a través del ayuno combinado con la oración. Hay fortalezas demoníacas tan fuertes, hay oposiciones espirituales tan arraigadas, hay ataques tan intensos que requieren un nivel superior de guerra espiritual. Jesús mismo enseñó esto cuando sus discípulos no pudieron echar fuera un demonio particularmente fuerte. Ellos le preguntaron por qué no habían podido, y Jesús les respondió: este género no sale sino con oración y ayuno. Había niveles de poder demoníaco que requerían niveles superiores de autoridad espiritual, y esa autoridad se obtenía a través del ayuno. En el contexto laboral, hay situaciones que requieren ayuno estratégico. Por ejemplo, cuando hay brujería directa operando contra tu trabajo, cuando hay pactos satánicos hechos para destruir tu carrera, cuando hay maldiciones generacionales que están bloqueando tu prosperidad laboral, cuando hay espíritus territoriales muy fuertes controlando tu ambiente de trabajo. El ayuno no es solo dejar de comer. El ayuno es un acto de guerra espiritual. Es una declaración de que tú estás dispuesto a sacrificar tu comodidad física para obtener victoria espiritual. Cuando tú ayunas por tu situación laboral, estás diciéndole al reino de las tinieblas que hablas en serio, que no vas a rendirte, que estás dispuesto a pagar el precio que sea necesario para ver la victoria de Dios manifestada en tu trabajo. El arcángel Miguel me enseñó diferentes tipos de ayuno para diferentes situaciones laborales. Para traiciones y sabotajes, recomienda el ayuno de Daniel de 21 días, comiendo solo vegetales y tomando solo agua. Para situaciones de despido injusto o persecución laboral, recomienda el ayuno de Esther de 3 días, sin comer ni beber nada. Para bloqueos financieros o estancamiento profesional, recomienda ayunos parciales de 40 días, eliminando ciertos alimentos, pero manteniendo otros. Pero lo más importante del ayuno no es la duración o el tipo, sino la actitud del corazón. Tiene que ser un ayuno con propósito específico, con fe genuina,
con expectativa de que Dios va a responder. No puede ser solo un ritual religioso o una tradición que cumples. Tiene que ser una búsqueda desesperada del rostro de Dios para que intervenga sobrenaturalmente en tu situación laboral. Recuerdo el caso de un hermano de Ecuador que trabajaba en una empresa petrolera donde había sido acusado falsamente de robo. Habían plantado evidencias falsas en su casillero. Habían falsificado documentos para incriminarlo. Habían sobornado testigos para que declararan en su contra. La situación era tan grave que no solo iba a perder su trabajo, sino que podía ir a prisión. Este hermano sabía que era inocente, pero también sabía que humanamente hablando no tenía manera de probar su inocencia. Las evidencias estaban fabricadas muy profesionalmente. Los testigos habían sido bien preparados. Incluso tenía un abogado que le dijo que el caso estaba perdido. Fue entonces cuando decidió hacer un ayuno de 21 días, pidiendo la intervención sobrenatural de Dios. Durante esos 21 días, no solo dejó de comer ciertos alimentos, sino que se levantaba cada madrugada a orar, pasaba sus almuerzos en intercesión, dedicaba sus noches a buscar el rostro de Dios. En el día 18 de su ayuno, mientras oraba, sintió una paz sobrenatural en su corazón y escuchó claramente la voz de Dios que le decía: «Mañana comenzará tu vindicación». No entendía qué significaba eso, pero confió en la palabra que había recibido. Al día siguiente, uno de los testigos que había declarado en su contra llegó a la empresa muy alterado y pidió hablar urgentemente con el gerente general. Con lágrimas en los ojos, confesó que había mentido en su declaración, que lo habían sobornado para acusar falsamente a nuestro hermano y que su conciencia no lo dejaba dormir. Esta confesión desencadenó una investigación interna que reveló toda la conspiración. Descubrieron quiénes eran los verdaderos responsables del robo, cómo habían fabricado las evidencias, cómo habían sobornado a los testigos. Los verdaderos culpables fueron despedidos y entregados a las autoridades. Pero la historia no terminó ahí. El gerente general, impresionado por la integridad de nuestro hermano y por la manera como había manejado la situación, lo promovió a supervisor de seguridad con un aumento salarial significativo. El lugar donde había sido humillado se convirtió en el lugar de su exaltación. Declara conmigo: Señor Jesús, estoy dispuesto a ayunar por mi situación laboral. Estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad para ver tu gloria manifestada en mi trabajo. Que mi ayuno sea aroma fragante delante de ti, que mueva tu corazón a intervenir sobrenaturalmente en mi favor. Que así como vindicaste a este hermano de Ecuador, me vindiques a mí. El arcángel Miguel me mostró también la importancia de crear lo que él llama altares de adoración en tu lugar de trabajo. Esto no significa construir altares físicos, sino establecer momentos y lugares específicos donde tú conectas con Dios durante tu jornada laboral. Puede ser tu escritorio donde cada mañana dedicas 5 minutos a adorar silenciosamente antes de comenzar a trabajar. Puede ser el baño donde te retiras ocasionalmente para orar en privado. Puede ser tu auto durante el almuerzo donde pones música cristiana y adoras a Dios. Puede ser cualquier lugar donde tú puedas tener comunión íntima con el Señor durante tu día de trabajo. Estos altares de adoración crean puntos de conexión espiritual que mantienen tu corazón centrado en Dios a pesar de las presiones y los ataques que puedas enfrentar. Son como estaciones de recarga espiritual que te permiten mantenerte fuerte y en paz
durante toda tu jornada laboral. Cuando tú estableces estos altares de adoración, cuando mantienes esa comunión constante con Dios durante tu trabajo, tu misma presencia comienza a cambiar la atmósfera espiritual del lugar. Otros empleados comienzan a sentirse más tranquilos cuando están cerca de ti. Los conflictos tienden a calmarse cuando tú llegas. Las reuniones fluyen mejor cuando tú participas. Es como si tu adoración creara una burbuja de paz divina alrededor de tu área de trabajo, un oasis de tranquilidad en medio del desierto de estrés y conflicto que caracteriza muchos ambientes laborales. Declara conmigo: Señor, establezco altares de adoración en mi lugar de trabajo. Que cada momento de comunión contigo sea como incienso que sube a tu presencia. Que mi adoración silenciosa cambie la atmósfera espiritual de mi trabajo. Que mi conexión contigo sea fuente de paz y bendición para todos los que me rodean. Ahora, hijo mío, hija preciosa, mientras llegamos al final de este mensaje tan importante que el Arcángel Miguel me encomendó entregarte, quiero que entiendas que todo lo que te he compartido no son solo palabras bonitas o teorías espirituales. Son estrategias de guerra celestial probadas. Son armas espirituales efectivas. Son llaves del reino que pueden abrir cualquier puerta cerrada en tu vida laboral. El Arcángel Miguel me dice que en este momento, mientras estas palabras penetran en tu corazón, se está activando un sello de protección sobrenatural sobre tu trabajo, que cuando salgas de tu casa rumbo a tu lugar de labor, vas protegido por legiones de ángeles guerreros, que cuando pongas tus pies en tu ambiente laboral, llevas contigo la autoridad del cielo y la unción del Altísimo, que toda traición que habían planeado contra ti se desbarate en este día. Que todo plan malévolo se convierta en bendición para tu vida. Que toda palabra maliciosa se devuelva vacía a quien la envió. Que todo sabotaje se transforme en promoción divina. Que todos los que se levantaron contra ti sean confundidos y avergonzados por el poder de Dios que opera en tu favor. El Arcángel Miguel declara sobre tu vida laboral: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Que el favor divino te cubra como un manto, que la sabiduría celestial dirija todas tus decisiones. Que la prosperidad del justo sea tu porción. Que el éxito sobrenatural marque cada proyecto que emprendas. Que tu testimonio en tu lugar de trabajo sea tan poderoso que otros busquen al Dios que tú sirves. Que así como Daniel fue exaltado en Babilonia, tú seas exaltado en tu trabajo. Que así como José llegó a ser segundo en Egipto, tú llegues a posiciones de autoridad e influencia. Que así como Nehemías tuvo el favor del rey para reconstruir Jerusalén, tú tengas el favor de tus superiores para cumplir el propósito de Dios en tu vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, por la autoridad del Arcángel Miguel, bajo la cobertura de la sangre del Cordero, yo sello esta protección sobre tu trabajo. Decreto esta victoria sobre tu carrera. Establezco esta bendición sobre tu vida laboral. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús durante este día de trabajo. Que regreses a tu hogar con testimonio de victoria, con evidencias del favor divino, con la certeza de que el Dios Todopoderoso peleó por ti y venció a todos tus enemigos. Ve en paz, hijo de la luz. Ve en victoria, hija del Altísimo, porque el Arcángel Miguel va contigo
y contra ti no podrá prevalecer ninguna fuerza del infierno. Amén y amén.